¿Cómo se define el surf? ¿Qué es el surf? Pues bueno, el surf, ¿el deporte o la música? La música. La música surge, fíjate, yo siento que por una falta de definición, perdón, es que estaba leyendo aquí. La música surf surge obviamente en los años 50, cuando empieza a haber como cierta nueva música empieza a surgir, ¿no? En las playas de California el deporte se hace muy popular. Entonces había grupos y también se contaba de que la guitarra eléctrica pues era un instrumento nuevo, ¿no? Entonces se llamaba mucho la atención la guitarra eléctrica. Incluso aquí en México el primero que graba con guitarra eléctrica es nuestro Pedrito Infante. Entonces Pedro Infante, primero de guitarra eléctrica. Sí, él grabó, bueno, una canción grabó con guitarra eléctrica. Entonces todo el mundo estaba sorprendido con ese sonidazo, ¿no? Qué raro, con guitarra eléctrica, bueno. Entonces se llamaba mucho la atención el sonido y empieza a haber como un nuevo tipo de grupos que hacen una música diferente, pero hasta 1956 que Alan Freed llega a Nueva York y en la música de los negros le pone rock and roll, pues esa música como que no tenía nombre, ¿no? Buddy Holly en un momento tocaba country, ¿no? No definía su música como rock and roll. Entonces esta música que se hacía en California trataba de emular, fíjate, el sonido y la sensación que se tenía de estar en una tabla de surf con la música, ¿no? Entonces de ahí que el rey del surf, Dick Dale, defina al surf como que es la sensación de que se siente estar arriba de una ola y deslizarse, ¿no? Entonces por Dick eso Dale, ¿no? Dick Dale, el llamado rey del surf. Por eso si te fijas ahí el trémolo, bueno, es un viaje del señor, ¿no? O sea, el trémolo es cuando va dándose la ola y cuando cae el agua se supone que se imita las olas, y cuando se hace el sonido con el trémolo se supone que imita, bueno, según Dick Dale, se supone que se imita las olas del mar, ¿no? Entonces y lo que le daba profundidad un órgano Hammond le quita la unidad de reverb y se la conecta a la guitarra, y de ahí el sonido que le daba a la profundidad del océano, según Dick Dale, ¿no? Entonces bueno, eso es como que el que se le atribuye que es el creador, pues así define esa música, ¿no? Entonces él empezaba a hacer esta música y un día le preguntan, porque decían que eso a mí se me hace imposible, pero la leyenda cuenta, y si no debe venir en su página dickdale.com, no sé si ya la habrá renovado porque solo lo leí hace como 10 años. lo puso. Pero bueno, igual no sé, alguien dijo, no mames, eso nadie te lo va a creer, ya nadie te lo cree. Se supone que él surfeaba, y después de salir a surfear así mojado, se ponía la guitarra eléctrica y se ponía a tocar con su grupo, ¿no? ¿Cómo no se puso un toquezazo? No, pues es que es imposible, ¿no? o sea, si tú te mojas, estás mojado y te agarras la guitarra eléctrica, da unos toques, y no de mota, no son unos toques eléctricos, no de ay, afuera, cabrón, no, vas a dar unos toquezazos enormes. Entonces, bueno, se supone que eso, este güey dice que eso pasó, yo obviamente no lo creo. Y le preguntaron un día, oye, ¿y esta música nueva que haces, cómo se llama, no? Pues dice, pues se llama surf music. Y de ahí hubo muchos grupos que en esa región de Estados Unidos empezaron a cultivar este género musical, y de ahí, como diría AC/DC, miles de dedos aprendieron a tocar, y de ahí nació el surf. ¿Cómo ves? Y ahora, por ejemplo, ahorita explicabas hace rato que, y tienes mucha razón, que mucha gente piensa que en las películas del santo y demás ya se tocaba surf, que no es cierto, que es diferente el organito ese de... Exacto, es muy diferente ese. ¿Por qué crees tú que ya a la lucha libre se le relaciona con el surf? Por ejemplo, ustedes tienen máscara, pero ya nos explicaste que es en base a una identidad propia que quería generar el señor Bikini. Pero ¿por qué se relaciona la lucha libre con el surf? O sea, ya directo. Lo que pasa es que fíjate que en un momento aquí en México, en los 90, cuando empieza a tener un auge esta música, pues muchos deciden también enmascararse, ¿no? O sea, yo honestamente yo considero que el señor Bikini es la primera banda que se pone máscara. Pero bueno, muchos dirán, como todo el mundo, no, yo soy Juan Camané, yo fui el primero. Pero mira, yo invito a la gente que vea la fecha de los discos y vea la realidad, ¿no? Bueno, ya no me mamonearé más, ¿no? Al respecto, ¿no? Y entonces la gente tenía una confusión, porque mucha gente pensaba que tocaba surf, pero realmente escuchaba y tocaba garage, ¿no? Y la gente que escuchaba garage pensaba que escuchaba y tocaba surf. Entonces había una diferencia, la gente no entendía la diferencia entre el surf y el garage. Para la gente era exactamente lo mismo, ¿no? O los que según hacían una diferencia, pues lo hacían al revés, ¿no? Los que tocaban surf realmente tocaban garage, y los que tocaban garage realmente tocaban surf, ¿no? Entonces, realmente, o sea, y no se entendía eso, ¿no? Entonces mucha gente en ese momento, en esa dualidad, no había internet ni nada, ¿no? Entonces la gente no podía enterarse de ni cómo eran los grupos, ni cómo era la onda. Entonces
hubo como una hibridación extraña. Poco a poco, a partir del internet y los años 0, la gente empezó a conectarse más y empezar a ver cómo era esta música, cómo era esta onda, pero los grupos empezaron los grupos empezaban a enmascararse y sobre todo la gente en los conciertos iba a las tocadas con máscara. Y entonces había como que esa idea del luchador que también tiene que ver por ahí la historia, ¿no? con Danny Amis, ¿no? De los Stray Jackets, ¿no? Que también él también con sus tapas, que una vez que viene aquí a México y toda esa onda, ¿no? Pues, sí, pero yo creo que fíjate que Danny Amis no influyó mucho en el momento, ¿no? Danny Amis, yo creo que los Stray Jackets empezaron a ser populares a partir de que vinieron al Zócalo. Porque antes había muy poca gente que conocía los Stray Jackets, porque antes, y no nada más ellos, sino creo que nadie, o sea, creo que en un momento nadie era popular en ese momento, o sea, yo creo que las tocadas de surf eran muy muy pequeñas, pero empezaba a haber este gusto y entonces gente iba a los encuentros y le caía las tocadas y traía esa onda, ¿no? Entonces la gente como que siempre había ese mito del luchador surfero, ¿no? Entonces la gente empezaba como a relacionar icónicamente eso y empezaron a hacerlo así en las tocadas. Entonces la misma gente yo creo que es la que hizo esta relación, porque la gente iba a las tocadas y la gente, fíjate, hacía esto, la gente simulaba dos cosas. En el slam cargaban a unos y simulaban que estaban nadando o surfeando y otros simulaban estar luchando. Entonces ahí como que hizo una gran amalgama y empezaron a hacer varios eventos de toquines de lucha libre. O sea, no sé qué, oí una patraña hace 2 años que decían que estamos innovando porque estamos haciendo conciertos de rock y lucha libre. Bueno, eso en los principios de finales de los 90, principios de los años 0 ya se hacía. Nosotros tocábamos, por ejemplo, en la colonia Guerrero con un luchador en una pensión de autos donde había función de lucha libre y tocábamos en los encuentros. Era una lucha callejera, ¿no? Eran luchadores que pues se rifaban el físico, pues por el gusto de rifarse el físico, se ponían sus máscaras, se ponían su equipo y se daban con todo, ¿no? Entonces yo recuerdo que una vez la batería del Máscara del Mar, uno de los luchadores realmente se la aventaban y el Máscara del Mar, espérate, quedó prendidísimo, huevo, ¿no? Entonces era así, ¿no? Y también otros grupos que venían de fuera, no nada más los Stray Jackets, existen una infinidad de grupos como Tijuana Vibers que vinieron aquí también con el mismo rollo, pues también promovieron un poco, no promovieron, más bien ayudaron a que la gente se viera que no nada más era una onda de aquí, ¿no? Entonces la gente pensaba que como ellos también lo hacían, que era una onda general y que así era la onda, ¿no? Cuando pues, en un momento nunca fue así, ¿no? Entonces se volvió con tanto arraigo y muchos grupos en Sudamérica como los Muertos Vivientes empezaron con la misma onda, pues la gente empezó a hacer esa relación, ¿no? La gente pensó que ese rollo era así, que ese rollo era correcto y pues bueno, aquí la palabra popular es la palabra de Dios, ¿no? Si la gente lo dice, pues así es, ¿no? Y entonces la gente empezó a ver esta gran relación porque al principio nosotros le preguntábamos a los gladiadores si conocían surf o si les interesaba el surf, y ellos no tenían ni idea, ¿no? Entonces creo que con el tiempo ellos vieron que hubo un gran culto a la lucha libre y también los mismos luchadores se empezaron a darse cuenta de esto, ¿no? Y aparte que hubo mucha gente que hacía exposiciones y ciclos de cine donde se tocaba surf y ponían cine de luchadores, ¿no? Y también había exhibiciones de máscaras, ¿cómo se llama? Graffiti, también había pintura, exposiciones fotográficas de luchadores con surf. Entonces eso ayudó, yo creo que ayudó a las fuerzas del mal. Está hablando es una llamada. Y hicieron esta llamada. Aquí mi máscara. Adelante. Iba a decir que es mi novia, pero como no tengo. Alguien se la cría, ¿no? Pero sí es la novia de su no puede ser. Bueno, ¿cómo se puede decir? Guapo, la suerte del guapo la quisieran los feos, ¿verdad? No, la suerte del feo la quisiéramos, la quisiéramos los guapos, ¿no? Entonces yo creo que por eso empezó a hacer una relación, ¿no? Fíjate que todo el rollo que te estoy echando lo voy a sintetizar en esto. La misma gente que iba a los conciertos empezó a relacionarlo llevando sus máscaras y en los eventos los promotores empezaban como a poner proyecciones de lucha libre y eventos culturales que hacían de lucha libre con música surf. Entonces esto como que tuvo mucho que ver en el gusto de la gente y la gente misma decidió hacer esta onda de ellos y la hicieron a la mexicana. Entonces yo creo que de ahí que se volviera gracias a esto la escena del surf en México es la escena más grande en todo el mundo, ¿no? Todos los grupos del mundo quieren venir a tocar aquí porque el surf es un género en otros países donde nada más van a ver los 20 gentes, ¿no? Entonces aquí es un género que es más masivo y es un género que es más importante, que tiene más importancia en todo el mundo.